Vamos a estudiar los árboles binarios de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es aquel en el que, dado un nodo cualquiera del árbol, todos los datos almacenados en el subárbol izquierdo son menores que el dato almacenado en este nodo, mientras que todos los datos almacenados en el subárbol derecho son mayores que el dato almacenado en este nodo. Aquí tenemos un ejemplo, miren, aquí tenemos el 15. Todos los datos de este subárbol izquierdo son menores que 15. Y si nos damos en el 7, por ejemplo, todos los que están aquí son menores que 7. Y todos los datos, bueno, aquí nada más tenemos uno, este 12 es mayor que el 7, pero todos son menores que 15. Y todos los datos del subárbol derecho son mayores que 15. También el 27 es mayor que el 24 y el 16 es menor que el 24. Aquí en este ejemplo, este no es un árbol binario. ¿Por qué? Bueno, viendo la diferencia, lo único que cambiamos es que aquí pusimos un 8. El 8 sí es mayor que el 3, pero el 8 es menor que el 7. Entonces los datos de este subárbol izquierdo ya no todos son menores que este nodo. Por lo tanto, ya no se cumple que sea un árbol binario de búsqueda. Bueno, vamos a explicar el ejercicio 1, es hacer un programa que lea los datos de un árbol binario de búsqueda. Se captura primero los datos en el nodo y luego en los subárboles izquierdo y derecho. En cada nodo se le pregunta al usuario si ese nodo tiene hijo izquierdo e hijo derecho. La solución es el programa que ya habíamos visto en el video anterior, en la presentación anterior. Tenemos un programa principal muy pequeño. Tenemos un apuntador a esa caja, que es el inicio, y vamos a llamar a la función recursiva construye árbol. El primer nodo va a ser el raíz y entonces el inicio va a apuntar a la raíz del árbol. Construye árbol es la función recursiva que había yo explicado. Pero esta raíz de aquí es diferente de la que va a estar acá, porque esta va a irse generando con cada llamada recursiva y va a ser la raíz del subárbol, ya sea izquierdo o derecho, del que se trate. Entonces vamos a generar un nodo que va a ser el raíz, vamos a preguntar por su dato y vamos a guardarlo en el elemento, en la parte elemento, ¿te acuerdas que tenemos la estructura es el elemento y un apuntador al subárbol izquierdo y otra apuntadora al subárbol derecho? Y esto era lo que también mencionaba la clase pasada. Preguntamos si tiene hijo izquierdo y si es así vamos a hacer una llamada recursiva a construir todo lo que esté en el subárbol izquierdo. Y después, cuando regresemos, vamos a preguntar que si hay hijo derecho. Si es así, vamos a construir todo lo que esté en el subárbol derecho. De tal manera que cuando regresamos el apuntador a ese nodo raíz, pero ya se construyeron todos los subárboles, tanto el izquierdo como el derecho. Esto va a ser más fácil también que ustedes lo vean funcionando en la computadora a la hora que hagan su práctica. Vamos a agregar al programa anterior funciones para escribir los datos del árbol en pantalla. Vamos a hacerlo en preorden, postorden y entreorden. Esto también lo habíamos visto en la clase pasada. Acuérdense que preorden, primero se visita el nodo raíz, después el subárbol izquierdo y después el derecho. En postorden es primero el subárbol izquierdo, después el derecho y después el raíz.
Y en entreorden es primero el izquierdo, después el raíz y después el derecho. Entonces, lo único que hicimos es agregar aquí, imprime en orden, en posorden o en entreorden. Y entonces va a imprimir los tres órdenes porque se va a ir a los tres tipos de recorrido.